Qué bien entendemos la obediencia cuando comprendemos que Obedecer es siempre ser mártir sin morir. de esta manera te damos la bienvenida a Un Café con 3 de Fe y recibimos esta nueva emisión con un fuerte aplauso. Y durante esta hora estaremos degustando la fe, Rolando Tobit y una servidora, Alejandra Villegas. Bienvenido, Tobit, muy buenas noches. Buenas noches, Ale, y saludo a todos los católicos informados que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Qué gusto que un miércoles más estén con nosotros degustando la fe aquí desde los estudios de Catholic. Queremos recordarles que pueden mandar sus comentarios, sus peticiones para que nosotros interactuemos con ustedes a lo largo del programa. Les recuerdo que pueden mandar sus peticiones para la sección de Orando y Confiando para que en esta ocasión nuestro invitado pueda orar por todas ellas y juntos nos unamos en oración. Les quiero recordar también las preguntas que ya están en nuestras redes sociales con las cuales también pueden interactuar y saber si tienen la respuesta correcta. En esta ocasión la pregunta dice así: ¿qué invitación hace Efesios 6:5? Siervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad. Hay un espacio que ustedes tienen que responder con las diferentes opciones. Continúo la cita. Como quien obedece a Cristo. Muy bien, los invitamos a votar para saber al final del programa quién ha acertado y cuál es la respuesta correcta. Y bien, como ya se dieron cuenta a través de las redes sociales, subimos nuestro menú y el menú del día de hoy trata acerca de hablar sobre la obediencia y conocer un poco más acerca de la virtud. Nosotros debemos de tener en claro que la obediencia a Dios es un camino de crecimiento, pero también es un camino de libertad de la persona. ¿Y por qué? Porque bueno, a lo largo de esta obediencia, pues a cada uno de nosotros en nuestra vida se nos va a permitir adoptar un proyecto o una voluntad distinta a la que nosotros tenemos y de esta manera, por la gracia de Dios, dignificarnos humanamente. En este sentido, nuestra productora Astrid Cabrera ha visto a bien que hoy hablemos acerca de esta virtud, ya que como somos católicos informados y estamos dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios, es importante que conozcamos un poco más acerca de esta virtud que nos une también con el Señor. Por ello es que ya vamos a dar inicio a esta primera temática y para ello quiero darle la bienvenida a Jessica de la Cruz, quien nos hablará de qué es la obediencia. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, Jessie, bienvenida. Muy buenas noches, Sally. Muy buenas noches, Tobit. Bueno, agradezco a la productora Astrid Cabrera que me ha hecho esta invitación. Bien, Jessica, hoy vamos a empezar reflexionando acerca de la obediencia. Vamos a escuchar a algunos santos dándonos consejos, vamos a profundizar, pero hay que partir de lo más básico, ¿qué es la obediencia? ¿Qué tenemos que entender nosotros, los cristianos, como obediencia? Así es, pues, como ustedes ya compartían, el título de esta temática es ¿qué es la obediencia? Y bueno, en primer lugar, hay que partir de lo que es una definición. Y nosotros podemos decir que obedecer implica hacer la voluntad de la persona que manda. Y bueno, este es un término muy utilizado dentro de la sociedad común. Nosotros lo podemos escuchar en nuestro día a día, lo podemos utilizar e incluso podemos ponerlo a la práctica sin siquiera saberlo. Sin embargo, este también es un término que al escucharlo, una de las primeras ideas o imágenes que se nos vienen a la mente es quizá la obediencia que tienen los hijos con los papás, que pues por la autoridad que ellos reflejan, pues los pequeños, los niños, nosotros como hijos, pues es algo que debemos de hacer. O quizá también podemos pensar en algún trabajador que pues ejerce esta obediencia para con su patrón, con sus jefes. Ellos lo hacen. Son imágenes que de momento se nos pueden llegar a venir. Y si bien la obediencia como tal, en esencia, pues no pierde su significado, dependiendo quizá del ambiente, del contexto, pues llega a tener diferentes connotaciones, diferentes representaciones. Y por eso en esta ocasión nosotros especialmente nos queremos enfocar en la obediencia como una virtud. En la obediencia para nosotros como católicos que estamos invitados a realizar, a poner en práctica. Y en primer lugar, pues me gustaría dejar en claro que la virtud de la obediencia
no implica, pues ahora sí, poner en lo más bajo nuestra persona, lo que nosotros como personas valemos, como cristianos, como hijos de Dios, porque a veces podemos malinterpretar lo que significa la obediencia y pues ya yo no tengo ni voz ni voto, yo lo que digo pues no vale nada. O podemos llegar a dejar que las demás personas pues se aprovechen de esta virtud malinterpretándola y pues ahora sí aprovechándose de nosotros como personas. Y no es eso. Jesús nos dijo, sean mansos, pero también pues sean astutos. No se dejen pues ahora sí mangonear por ninguna persona. Válgase la validez de la palabra. Y pues para que la obediencia pueda existir deben de haber dos partes. La primera parte pues es aquella persona que da un mandato, que da aquella acción que se debe de cumplir. Y la segunda parte pues es la persona que pone en práctica, que recibe el mandato y que lo pone en práctica. Y para esto también más adelante les compartiré lo que son algunos grados de la obediencia que es muy importante que también nosotros tengamos presentes y que nos van a ayudar a poder comprender mejor lo que conlleva esta virtud. Y para esto también me gustaría compartirles lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que es la obediencia de la fe. En el numeral 144 nos dice lo siguiente: obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Así vemos que desde las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento tenemos este testimonio de Abraham, de nuestro padre, del padre del pueblo de Israel, que pues en su obediencia, en su fe, en su confianza en Dios, pues en primer lugar tomó la decisión de salir de su comodidad para encontrarse con la promesa que Dios le había hecho de una tierra prometida. Por su obediencia también nosotros podemos encontrar que Dios permitió que Sara le diera un hijo. En su obediencia también, él entregó a su hijo Isaac y lo iba a ofrecer como un sacrificio. Él lo entregó. Dios fue el que lo detuvo, pero él lo hizo por obediencia. Y aquí también se nos recalca el más perfecto testimonio de obediencia después de Cristo que nosotros podemos llegar a encontrar, que es la Virgen María. La Virgen María quizá tenía ya sus planes hechos. Como vemos en el Evangelio, pues ella ya estaba desposada con San José, prometida en matrimonio. Pero pues sus planes cambiaron totalmente y en obediencia pues aceptó la voluntad de Dios. Y aquí también se nos recuerda dentro del numeral 148 que la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y este pasaje es muy bello, el pasaje de la Anunciación, porque sí, literalmente vemos la obediencia que María pues tiene para con Dios, pero de trasfondo, ahí en lo profundo, al reflexionar y meditar nos damos cuenta que también hay otra obediencia, la obediencia de Jesús, porque es el momento de la encarnación, es el momento en el cual pues Jesús justamente se encarna en las entrañas de María, deja el cielo, el reino en el cual se encontraba, que pues no tenía la necesidad para nada de dejarlo, de abandonarlo, pero en amor y sobre todo en obediencia al Padre, Él lo hace. Y es muy bello porque también a partir de ahora los invito a que al escuchar este pasaje del Evangelio también recordemos que sí, está la obediencia de María, pero de fondo se ve también la obediencia de Jesús que nosotros podemos encontrar. Bueno, pues la práctica de la obediencia también hay que reflexionarla desde el punto, sí, de nosotros que estamos invitados a practicarla, pero también a reflexionar en las personas que Dios pues toma para dar los mandatos. Vamos a llamarlos en este momento, para este tema, los superiores. Aquellos superiores que Dios les ha puesto y les ha permitido tomarlos como instrumentos para que den órdenes, para que den mandatos, que nosotros debemos de tomarlos y debemos de
de acatarlos para poder ponerlos en práctica. Y es muy importante reflexionar en esto porque pues no hay que fijarnos en si la persona pues sea muy bondadosa, sea muy buena, o por el contrario, que no lo sea, sino más bien en que esté actuando en la verdad. Porque esto es muy importante, como les decía al principio, hay muchas personas que se aprovechan de esta virtud para malinterpretarla, para, pues ahora sí, manejar la palabra de Dios y la voluntad de Dios a su manera, a su antojo, y distorsionando, pues, el designio que Dios tiene preparado para todos nosotros. Por eso es muy importante, pues, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a discernir, a tener la sabiduría para saber encontrar y saber cuándo el mandato que nos está dando alguna persona, algún superior, pues viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Porque pues fácilmente podemos caer en una equivocación, fácilmente podemos errar y pues Dios es el que nos permite también darnos cuenta de cuándo sí es algo bueno y de cuándo no lo es. Bueno, pues los superiores tienen el deber también de ejercitar como servidores justamente este mandato porque pues Dios se los ha conferido y también ellos deben de estar abiertos a lo que nosotros como cristianos, como sus hermanos, pues podemos decirles, podemos aportarles para que ellos puedan discernir justamente esto, cuándo actuar y cuándo no en la verdad. Porque a veces nosotros podemos jugar el papel del superior, pero también a veces podemos jugar el papel del que está mandado a obedecer, de aquel que tiene que en su humildad pues acatar los mandatos que le hace a aquella persona, aquel superior. Y hay que tener siempre cuidado en esta parte porque pues el enemigo está siempre al acecho de lo que nosotros podemos hacer, ya sea para lo que las demás personas puedan recibir, así como para lo que nosotros mismos podemos hacer. Y aquí me gusta mucho recordar las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, porque ella decía que nosotros, bueno, ella fue una religiosa como todos nosotros sabemos, pero esto quizá está un poco más contextualizado en un ambiente religioso, pero ella dice esto: ¿de qué inquietudes, Dios mío, se libra una por el voto de obediencia? Qué felices son las simples religiosas, siendo su única brújula la voluntad de los superiores. Siempre están seguras de que andan por el recto camino. No han de temer equivocarse, aunque les parezca cierto que los superiores se equivocan. Y es muy bonito porque quizá, como les digo, está un poco más en el ambiente religioso, pero pues también nos sirve a nosotros porque si acatamos en obediencia lo que se nos manda hacer, hay que tener la seguridad de que se está actuando y nuestros pasos van por un camino recto. Porque, pues ahora sí, Dios pone la obediencia en un nivel muy alto. Incluso se llega a hacer reflexiones en las cuales se dice que Jesús pone la obediencia por encima de los sacrificios, pone la obediencia por encima de los martirios. Y es algo que, pues, Kathleen también a veces ha hecho la exhortación y que es algo demasiado bueno, los sacrificios que nosotros estamos invitados a hacer, pero por sobre ellos se encuentra la virtud de la obediencia. Y aquí también hay un testimonio dentro de la vida de Santa Margarita María de Alacoque, en el que se dice que Jesús, una de las cosas que más le reprochaba a ella era su constante falta a esta virtud de la obediencia, porque ella, pues como sabemos, o los que no lo sepan, pues era muy dada a ofrecer sacrificios, era muy dada a ofrecer pues pequeños martirios dentro de su vida también. Pero Dios, Jesús en sus apariciones le reclamaba esto, le decía, es que tú estás desobedeciendo a tus superiores, tú estás pues ahora sí poniendo por encima todo esto, y créeme que me es más grato cuando tú te mantienes en tu comodidad por obediencia, que cuando en desobediencia tú ofreces sacrificios o martirios. Y esto es muy grande y también en lo que nosotros tenemos que dimensionar el valor que tiene la virtud de la obediencia, de la santa obediencia, y que pues es muy costoso también para nosotros el ponerlo en práctica, porque no es para nada fácil. Pues como siempre decimos,
Fácil es decirlo, pero difícil es ponerlo en práctica. Y Jesús mismo, como les decía, es de quien parte esta virtud. Si bien dentro del Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar, como les decía al principio, pues diferentes testimonios, como lo es Abraham, como lo es quizá Moisés o diferentes otras figuras, el principio de la virtud de la obediencia se encuentra en Cristo, en Jesús. Como les decía en el pasaje de la Anunciación, Jesús se despoja de su estancia en el reino para venir a este mundo a darnos sus grandes enseñanzas, a darnos la gran manifestación de amor y de obediencia que fue su muerte en la cruz. Él también a lo largo de su vida en la tierra, como nos lo narran los evangelios, lo poco que nosotros podemos llegar a conocer dentro de todo esto, pues también podemos encontrar muchos momentos en los cuales Jesús habla de la obediencia para practicarla, pero también nos habla de la obediencia que Él estaba poniendo en práctica. Podemos encontrar de esta manera, pues, pasajes como lo son quizá los siguientes, en los cuales Él nos dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. O también Él nos dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otro pasaje nos dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. También, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, que pues era el Padre. De esta manera y de muchas otras formas también nosotros pues tenemos que recibir esa invitación que Jesús nos hace con palabras explícitas a poner en práctica la virtud de la obediencia. El culmen de esta práctica de la obediencia pues es en su pasión, en su muerte, en su crucifixión. Y encontramos aquel pasaje en el cual Jesús estaba en su oración dentro del huerto del Getsemaní, y Él le dice al Padre, le dice: si tú quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El sufrimiento que él tuvo que haber sentido en ese momento, porque pues la obediencia no es fácil, es justamente eso: morir a tu voluntad, morir a lo que quizá tú quieres, morir a tus planes. Y pues todo eso Jesús también lo estaba sintiendo, Jesús también lo estaba entregando a la voluntad del Padre. Y pues es algo muy bello y es algo también muy fuerte que nosotros pues podemos encontrar, porque tomó la forma del siervo siendo Él el Señor, y encomendándose totalmente a la voluntad de su Padre, entregó su vida para nosotros. Él fue tentado, así como nosotros pues lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo tentados constantemente por el enemigo, pero ante todo siempre mantener la fortaleza, la firmeza, porque pues nuestro mayor ejemplo a seguir, nuestro mayor testimonio siempre para seguir sus pasos pues es Jesús. Si Él pues también sufrió, nosotros pues justamente también vamos a sufrir. No estamos para nada librados del sufrimiento, ni del dolor, ni del padecimiento. Y también pues Él nos dio este testimonio de la obediencia. Y por eso también debemos de seguir los pasos que conllevan justamente pues la obediencia. Ahora pues quiero pasar a compartirles una reflexión que un santo que también justamente medita demasiado sobre la obediencia, que es San Ignacio de Loyola. Él nos comparte sobre esta virtud, que existen diferentes grados. Y él nos dice que el grado más básico, más sencillo, pues es poner en práctica la obediencia. Y qué curioso es todo esto, ¿no? Pero pues ahora sí es poner en práctica la obediencia, pero muy superficialmente. Ahora sí, yo no quiero hacer lo que me estás diciendo, me cuesta, lo estoy haciendo ya porque de plano no me queda de otra, pero pues ya la pongo en práctica. O sea, pues ya ahí está. Aunque no quiera, aunque me disguste, pues va, lo hago. Ese es el primer nivel que nos dice este santo, que pues es la obediencia, y él dice, ni siquiera se debería de llamar obediencia este primer grado de esta virtud. No llega a tal nivel porque pues ni siquiera merece tal palabra, pero pues así lo toma en esta clasificación.
De ahí nos dice que el siguiente grado de la obediencia es hacer nuestra la voluntad del superior, hacer nuestra la voluntad de aquel que nos está dando un mandato. Podemos quizá llegar a querer o no querer, pero pues va más allá, es profundizar, es decir, tu voluntad es mi voluntad. Lo que tú quieres, pues quizá no estoy tan de acuerdo con ello, pero pues lo hago porque sé que lo que tú haces es muy bueno. Y aquí yo recuerdo demasiado también el testimonio de Santa Catalina de Siena, porque ella llegó a un punto de su vida en el cual decía que se haga mi voluntad. O sea, se atrevía a decirlo porque ella ya no tenía voluntad. Su voluntad era totalmente la voluntad de Dios. O sea, ella ya llegó a un punto en el que no tenía, pues, ni siquiera, un abandono total a Dios. Ajá, ella tenía, exacto, ese abandono total a Dios, en el cual, pues, quería todo lo que Dios quería, y por eso se atrevía a decir estas palabras. Quizá este grado todavía no llega a ese punto, pero por ahí va. Es querer lo que el otro quiere, es aceptarlo, es hacerlo uno. Es poder, entregarnos poco a poco a la virtud de la obediencia, porque justamente vamos a crecer en ella, pues poniéndola en práctica. Si nosotros no la comenzamos a poner en práctica, pues no va a crecer ni va a existir, y quizás solo se convierta en un ritual continuo de nuestro día a día, en que pues sí hago lo que mis papás me dicen, pero pues ya. O incluso hay muchos hijos, muchas personas que no hacen ni siquiera eso, que ni siquiera tienen justamente esa obediencia a sus padres, o sea, que viven en total desobediencia, y hay que poner siempre esta contrariedad, porque también San Ignacio de Loyola en una parte de este escrito nos dice que si nosotros por la desobediencia de un hombre pues fuimos encaminados hacia el pecado, que justamente se nos habla de Adán, por la obediencia de un hombre que es Jesús, pues hemos conseguido la salvación misma. Y pues también es algo más bello de reflexionar en la persona de Cristo Jesús. Pero bueno, sigamos en los grados de la obediencia, porque si no aquí también nos desviamos un poquito. El tercer grado de la obediencia se nos dice que es, además de la voluntad, es también ofrecer el entendimiento. En el segundo grado se nos invita sí a entregar nuestra voluntad, pero todavía no es eso lo completo, sino es entregar también lo que nosotros podemos llegar a entender, a comprender, pues ahora sí vaciándonos de nosotros mismos y entendiendo, comprendiendo que lo que el otro nos está mandando a hacer es la voluntad de Dios, es el actuar en la verdad. Por eso debemos de inclinarnos siempre pues en la confianza, en ese discernimiento de si lo que el superior está indicando es verdad o no, siempre abandonarnos en lo que él nos está diciendo, porque como decíamos, si así lo hacemos, estamos actuando con rectitud. Y bueno, ya para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, sé que quizá en el siguiente tema van a abordar un poco más sobre ello, pero este santo, San Ignacio de Loyola, terminaba esta reflexión dando algunos medios para conseguir la obediencia. Nos daba 3. El primero es que no consideremos la persona del superior como un hombre sujeto a errores o a miserias, sino que hay que verlo como la persona de Cristo. Cristo Jesús se refleja en esta persona totalmente. El segundo, que seáis prontos a buscar siempre razones para defender lo que el superior ordena. Como decimos, quizá pues nosotros podamos llegar a pensar que no es lo correcto, pero pues lo hacemos. Y el tercero es proponer y creer que todo lo que el superior ordena es ordenanza de Dios mismo. Él se debe de entregar en su totalidad a lo que Dios manda, pero pues siempre nosotros también tener la certeza de que pues así Dios lo ha mandado para que nosotros lo cumplamos. Y bueno, se me ha terminado el tiempo y bueno, agradezco nuevamente la invitación de la productora para este tema. Jessica, esto que nos compartes es bastante enriquecedor, porque ya tenemos una buena aproximación a lo que es la obediencia. Hay que recordar a los católicos que con este tema que Jessica nos ha compartido, con el complemento que ahorita vamos a dar, no vamos a terminar de agotar
todas las ramas, todo lo que implica la virtud de la obediencia. Porque seguramente si vemos la realidad de un santo, si vemos la realidad de los diferentes santos en nuestra iglesia, nos van a ir dando diferentes enfoques que no se contradicen, pero que sí complementan. Podemos ver el ejemplo de Santa Teresita, que es una monja de claustro. Podemos ver después a otros de los laicos, pero es ver la riqueza que tiene nuestra iglesia, no solo acerca de la obediencia, sino sobre todos los temas, cómo no se puede agotar y se enriquece y se enriquece. Entonces te agradecemos mucho. Hay ideas muy importantes que hay que rescatar. Hay personajes ya que has mencionado, como Abraham, como nuestra Madre María, el mismo Jesús, que nos enseñan esta virtud de la obediencia, y con la cual podemos también seguir continuando y reflexionando. Muchas gracias, Jessica, y te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien, a todos los católicos informados les recordamos que pueden ayudarnos a Catolin a seguir adelante con este proyecto de diferentes maneras. La más importante es que oren por nosotros para que Dios siempre vea con buenos ojos esto que estamos realizando. Así también pueden adquirir los diferentes productos que tenemos. Tenemos a la venta bultos, tenemos memorias personalizadas, imágenes, imanes de San Rafael Guízar y Valencia, y nuestras diferentes revistas, así como el café en sus diferentes gramajes de un café con 3 de fe. Tenemos envíos a todas las partes de la República. Recordar que todavía para los católicos que nos están viendo pueden mandar sus peticiones por alguna necesidad para la sección de Orando y Confiando. Y muy bien, ya Jessica de la Cruz nos ha compartido un poco, una introducción acerca de esta obediencia, y en esta segunda parte, Alejandra y un servidor vamos a intentar seguir profundizando en estos motivos que ya nos dio Jessica, y vamos a intentar reflexionar también unas pinceladas acerca de lo que es la obediencia a los hombres y la obediencia a Dios. Así que vamos a recibir este segundo segmento con un fuerte aplauso. Ninguna cosa es difícil a los humildes, ni áspera a los mansos, decía el Papa San León. si cultivamos la verdad en nuestra vida, la humildad también y la mansedumbre también, pues entonces nos vamos a dejar empapar por lo que es la gracia de Dios mismo. Y de esta manera, cada vez que le ofrezcamos un sacrificio, una ofrenda o una oblación, pues entonces lo vamos a hacer con verdadera rectitud de amor, de entrega, y con esa suavidad que el Padre mismo, de la que el Padre mismo nos habla y con la cual nos acoge continuamente en nuestra vida. Sin embargo, si lo hacemos de la manera contraria y no ejercitamos la humildad, no ejercitamos la mansedumbre, pues entonces la gracia de Dios en nuestras vidas no será tan bien derramada. Y de esta manera podemos entender también que nos va a costar mucho más escuchar, obedecer, pero también seguir al mismo Dios. Queremos seguir reflexionando acerca de esta virtud de la obediencia, y como bien ya lo viene mencionando Ale, pues la humildad, la mansedumbre son necesarias en la vida del cristiano, porque vamos viendo que cada virtud se va complementando, se va enriqueciendo. Y bueno, ¿cómo ver que para el cristiano, si no fuera por el ejemplo mismo que ya nos mencionaba Jessica de la Cruz de Jesús, creo que sería imposible totalmente, no solo esa, sino todas las demás virtudes. Gracias a que nuestro Señor mismo se hizo hombre y nos enseña la virtud de la obediencia, nosotros podemos seguir ejercitándola y crecer en virtud. Bueno, esta segunda temática la hemos dividido, como ya se los he mencionado, en 2 secciones. En esta primera vamos a hablar sobre los motivos que ya nos introducía Jessica, que nos regala San Ignacio de Loyola para alcanzar los 3 medios para alcanzar la obediencia, y en un segundo momento reflexionaremos acerca de un poco la obediencia a los hombres y la obediencia hacia Dios. Así que iniciando ya con el primer momento, que es acerca de los medios de San Ignacio para alcanzar la obediencia, quiero recordar el primero. El primero dice así: no debemos considerar la persona del superior como un hombre sujeto a errores y miserias. Antes debemos mirar al que en ese hombre obedecéis, que es Cristo, sapienza suma, bondad inmensa, caridad infinita, que sabéis que ni puede engañarse, ni quiere engañaros. En este primer momento, San Ignacio de Loyola nos da un consejo que hay que desmenuzar. Es no ver al líder, no ver al encargado, el superior, por el superior mismo, sino ir un poco más adentro, ver a Cristo mismo a través
de Él. ¿Sí? O sea, es ver a Cristo lo que Él nos manda, porque así va a ser más fácil ejercitar la virtud de la obediencia. Va a ser más fácil decir, Señor, si es por ti, Señor, si eres tú el que lo manda, lo quiero hacer por amor a ti, no por amor al hombre, sino por amor a ti. Ciertamente, y como bien ya lo aproxima San Ignacio, los líderes, los superiores tienen errores. Y aquí hay que reflexionar un poco en cada uno de nosotros en qué momento estamos, porque dice, ciertamente tienen errores. Y es difícil porque cuando estos son notables o son públicos, pueden entorpecer nuestra virtud de la obediencia, porque podemos caer, es que mira, él es así, él es acá, pide esto, pero no hace aquello, pide, pero no lo da. Entonces, en un ejercicio espiritual tenemos que decir, Señor, quiero verte a ti. Quiero obedecerte a ti y también decir, yo tampoco soy perfecto, yo también tengo mis errores. Y mientras los errores de la persona que nos que ordena, pues sean los errores normales como cualquier otro y no nos pida algo contrario al Evangelio, contrario a Cristo, entonces debemos de obedecer. Sobre esto, San Ignacio de Loyola cita a otro santo, San Bernardo, que me permito citar. Ora sea Dios, ora sea el hombre, vicario suyo, el que diere cualquier mandato, que igual cuidado debe ser obedecido, con igual reverencia respetado. Cuando empero el hombre no manda cosas contrarias a Dios. Y aquí me detengo. Esa es la clave. Mientras no nos mande cosas contrarias a Dios. Y eso es también para los que son líderes o para los que somos líderes o para los que el día de mañana serán líderes. No por el solo hecho de mandar, tener una posición de poder, es mandar lo que cualquiera quiere, sino que siempre tiene que ser bajo el ojo, bajo el mandato de nuestro Señor Jesucristo en esta misma sintonía. Católicos, seguramente muchos de los que nos están viendo tienen apostolados en iglesias, en grupos, en capillas, en grupos de oración, etcétera. Y ya sea que tú seas un líder, que tienes que ejercitar esta virtud de saber mandar y obedecer, o tú que quizás estás en la parte de obedecer lo que se te está pidiendo, hay un buen consejo que el santo José Escriba de Malaguer nos comenta. Y dice así, por esa tardanza, por esa pasividad, por esa resistencia nuestra, por obedecer, ¿cómo se resiste el apostolado? ¿Cómo se goza el enemigo? Hay que desboronar esta frase para dos partes. Para nosotros, que si nos toca obedecer, pensar cuántas veces se frena, se entorpece en un apostolado. Y el enemigo se goza de eso. Pero también para los que les toca mandar, para los que les toca dar la orden, si no son dóciles a nuestro Señor Jesucristo y pueden decir, o podemos decir frases como, bueno, ya se me juzgará el día de mañana. Bueno, también por no obedecer a nuestro Señor, se entorpece aún más el apostolado y el enemigo se regocija todavía aún más. Por eso es importante en todo momento seguir reflexionando y ser dóciles a la obediencia. El segundo medio que San Ignacio nos proporciona consiste en ser prontos a buscar siempre razones para defender lo que el superior nos está ordenando y no para improbarlo. En este sentido, San Ignacio nos aconseja que siempre que busquemos en nuestro razonamiento y en nuestra voluntad, nos movamos a través de defender esa orden que el superior nos está dando en determinado momento. Y nos dice que para ello debemos hacerlo a raíz de dos opciones, dos razones que nos da. Y una de estas es, la primera consiste en confiar. Confiar en que lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en ese momento, ordenado por nuestro superior, es para nuestro propio bien de nuestra alma. Y en segundo momento nos dice que esta confianza no solamente es así, confiar por confiar, sino más bien la apliquemos en la confianza en docilidad.
sabiendo que en ese momento de que el superior nos está dando esa orden para llevarla a la práctica, en ese momento él está teniendo también la misma gracia de Dios derramada, y a través de esta es que nos ordena o nos manda a realizar o ejecutar cierta acción. Por ello es importante que también nosotros retomemos lo que ya Tobit nos decía. Es importante que tengamos en un primer momento en nuestros ojos la mirada de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que todo aquello que veamos lo veamos con sus ojos, y para que en aquel superior no veamos a esa persona que, etcétera, quien sea, quien nos esté dando la orden, sino más bien veamos al mismo Dios, al mismo Cristo, quien nos dice: realiza esto porque esto es mi voluntad para tu vida. Y de esta manera, pues nosotros vamos a tener ese amor a la obediencia ordenada, y la vamos a ir haciendo pues con mayor alegría y desde luego también sin mayor molestia alguna. En este sentido, también Escrivá de Balaguer nos menciona una frase pues muy que queda muy aquí acorde a lo que se está diciendo, y él nos dice que nuestra obediencia debe de ser muda. Nos invita a que tengamos cuidado con la lengua, porque nos dice que con la lengua también, como lo hemos escuchado a lo largo también de las Sagradas Escrituras, específicamente de la carta de Santiago, pues podemos maldecir y a la vez podemos también bendecir a nuestro prójimo. Y en este sentido, cuando nosotros acatamos esta también invitación de hacerlo mudo, obedecer, sabiendo en ese silencio, pues entonces nosotros nos damos la oportunidad de obedecer para crecer en esta virtud, o bien la oportunidad de obedecer, pero solamente porque ya no me queda otra manera más que la resignación. Finalmente, el tercer punto que nos propone San Ignacio de Loyola consiste en proceder con el ímpetu y con prontitud a la voluntad de obedecer. Es decir, sabiendo que aquello que se nos está siendo mandado por el superior es lo que Dios quiere, y ejecutándolo, no solamente dejándolo ahí al aire libre, sino más bien acogerlo en nuestra vida y llevarlo a la práctica, llevarlo también a la ejecución. Y de esto, bueno, San Ignacio nos propone que también reflexionemos en cuanto a la virtud de la fe, porque bueno, recordemos que en muchos momentos de nuestra vida, pues vemos quizás muchas cosas imposibles ante nuestros ojos. Sin embargo, cuando recurrimos a Dios, sabemos que por su omnipotencia eso es posible. Por medio de la fe es que creemos, y por eso es que estamos invitados a presuponer, pero no solamente eso, sino también a creer que aquello que se nos está siendo mandado, ordenado por el superior, pues es también la misma voluntad de Dios, es lo que Cristo nuestro Señor quiere para nuestras vidas, y así nosotros debemos acogerlo. Desde luego también no siendo solamente sumisos, sino sabiendo que es porque Dios así lo quiere y porque está pegado a las Sagradas Escrituras y a la misma tradición de la Iglesia. Y como ya nos lo compartía Jessica, a lo largo de las Sagradas Escrituras vemos diferentes testimonios que nos hablan acerca de esta virtud de la obediencia. Por mencionar nuevamente algunos personajes, no olvidemos a Abraham, que como ya también nos lo mencionaba Jessica, pues él fue obediente y entregó a su hijo Isaac. Sin embargo, bueno, Dios también se valió de esa obediencia y al final Dios lo recompensó. Y así también vemos cómo en el Nuevo Testamento tenemos muchos testimonios, como ya se nos ha dicho, por excelencia, el de Jesucristo nuestro Señor, el de María Santísima y muchos más otros que nos avalan que es importante obedecer siempre lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así también podemos tener otros testimonios que nos enriquecen esta virtud, y vemos como en el caso de Mauro, él era un discípulo de San Benito, pues él obedeció cuando en algún momento, hay una anécdota que dice que él fue mandado por su superior para que se arrojara al agua. Él se mete al agua y pues en ese momento no le ocurre nada más que al contrario flota.
y queda, o sea, librado de todo peligro o todo mal. Y vemos cómo en esa obediencia también Dios a través de los milagros pues va premiando a los que realmente lo acogen con sincero corazón. Y así como a lo largo también de la historia, muchísimos santos en nuestra iglesia pues nos dan ese ejemplo de que debemos de sujetar nuestro juicio propio. Debemos de sujetarlo y de presuponer que lo que nos mandan a realizar es santo, porque así nos lo manda nuestro Padre Dios y es meramente su voluntad divina. A manera de conclusión de esta primera parte, tenemos que decir que para lograr una obediencia tenemos que acompañarla de algo muy importante, que es la escucha. De escuchar a Dios, de escucharlo a través de la oración, de la adoración, de las visitas al Santísimo, del rosario, para que así seamos más dóciles a su gracia, para que seamos más dóciles a lo que Él nos quiere decir. No dejemos que un mundo lleno de actividades, de trabajos, de pendientes, de ruido, nos aleje de la voz de Dios y más bien parezcamos más en automático, en mecánico, sino que siempre tengamos ese diálogo con el Señor para que otras voces no nos puedan confundir. Pero no solamente se trata de escuchar por escuchar, sino también de en esa escucha practicar una virtud más, y en eso consiste el escuchar con humildad, porque cuando de lo contrario nosotros escuchamos con soberbia, pues entonces vamos a reaccionar grotescamente o enojados cuando no estamos escuchando algo que no queremos oír. Entonces, por eso es importante que esa escucha sea humilde, sabiendo que es el plan de Dios y dejando a un lado pues mi propia voluntad, lo que yo quiero escuchar, mi propia comodidad, o quizás creyendo lo que para mis ojos es más importante y nada más. El escuchar con humildad es una virtud también que tiene un buen hijo de Dios. Un buen hijo de Dios que se fía en aquel Padre, en sus brazos misericordiosos, y que está dispuesto a comprender lo que a sus ojos es quizás incomprendible, pero solamente sabiendo que porque es únicamente la voluntad de Dios. Qué bien es cuando nosotros entendemos la obediencia, cuando descubrimos que esta virtud es una parte como simula más bien a un mártir sin morir. Cuando nosotros obedecemos como tal y obedecemos principalmente lo que Dios quiere en nuestra vida, pues entonces debemos de hacerlo también de una manera heroica. Muy bien. En una segunda parte, ya dejando por concluido a San Ignacio, queremos reflexionar en este tiempo acerca, y también como decimos, en unas pinceladas, acerca de obedecer a los hombres y obedecer a Dios. Para esto, queremos traer algunos ejemplos que nos pueden ayudar a esta reflexión. Recordemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos estaban reunidos, y aquí había pasado ya el acontecimiento de la muerte de Jesús, y los judíos les ordenan a ellos que ya no anunciaran el evangelio, que ya no lo proclamaran. Y bueno, de manera resumida, lo que Pedro les dice a los judíos es: hay que hacer primero la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, también si recuerdan los que fueron a misa el día de ayer, está este ejemplo tan hermoso en los Macabeos, donde el anciano Eleazar también obedece primero a Dios, obedece su conciencia de no comer carne, ¿verdad? Ni siquiera una carne falsa para disimular, porque primero está a obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos también un pasaje del Evangelio, seguramente lo han leído, cuando Jesús se pierde y es encontrado en el templo. En esta parte, de alguna manera, Jesús desobedece a sus padres porque se pierde la caravana y se va a otro lado, y después de un tiempo lo encuentran, y esa respuesta que le da a sus padres, que es: yo tengo que ocuparme primero de las cosas de mi Padre. Recordemos el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, porque antes que todo está primero en hacer la voluntad de Dios. Y se tiene que entender esto de una manera correcta, no para nuestra conveniencia, catonienses, es encontrar en todo esto lo que engloba a esta virtud. Pongamos un ejemplo de nuestra vida cotidiana que nos pueda comprender un poco más. Si un padre le dijera a su hijo: oye, ves y roba en la tienda tales cosas,
el hijo tiene la obligación de desobedecer a su padre, porque le está ordenando algo que es indebido. Porque recordar el mandamiento de Dios y recordar lo que Dios nos manda, antes está el obedecer a nuestro Señor. Y en este sentido es importante que siempre recordemos que la obediencia pues es una virtud moral, pero así como es una virtud más, pues como todas las demás virtudes tiene sus propios límites y así también tiene su pecado. El pecado de la obediencia pues es lo contrario, que es la desobediencia. Y en este sentido pues también es dice el padre Javier Olivera que es obvio que uno debe de obedecer las cosas lícitas que nos mandan a realizar, pero también uno debe de tener en práctica y en mente que no se va a salvar simplemente obedeciendo. Y cada mandato que nos da, sea un presidente, sea un maestro, sea un jefe, un superior, sean los padres a sus hijos, siempre debemos de tener en claro que debe de pasar por nuestra conciencia y entender esto, que nosotros no nos vamos a salvar al tenor de la conciencia de la otra persona, sino más bien nos vamos a salvar al tenor de nuestra propia conciencia. Por eso es importante que en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, siempre esté también bien presente la propia conciencia. Hay que obedecer las cosas que el Señor nos ha mandado. Está la Sagrada Escritura, está la tradición y está todo el magisterio que constantemente se nos está dando. Y eso es lo que hay que obedecer. Y para no equivocarnos y siempre estar firmes en la fe, no con nuevos aires de doctrina, no nuevas ideologías que nos puedan tambalear, siempre ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Santo Tomás Aquino dice que los grandes peligros de esta virtud se pueden dar cuando uno abusa de la obediencia, en lo que ya se ha explicado, o cuando ésta no está buscando el bien común, sino más bien ni el bien de la persona. Hay una frase muy hermosa de San Felipe Neri que dice: el que quiera obedecer, que mande poco. Porque a veces podemos caer más en el mandar, yo mandar. Y cuando me toca a mí obedecer, ya estoy tan acostumbrado a la otra parte que ya tengo muy debilitada esta virtud. El que quiera obedecer, dice San Felipe Neri, que mande poco. Hay una fábula muy breve que la voy a decir un poco más resumida que cuenta el padre Javier Olivera acerca de padre Castelán, que dice que hay un monje corriendo a toda velocidad y se lo encuentra una persona y dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te persigue? ¿Es un monstruo, una fiera? Y dice: no, es peor. Y dice: bueno, ¿quién será? ¿Una viuda? No. Y el monje, el ermitaño, seguía corriendo. ¿Quién te persigue? ¿Es un monstruo, una viuda? ¿Es la muerte misma? No, es peor. Y el ermitaño dice: es un necio con poder. Entonces, esto hay que reflexionar, catolins, porque podemos caer en esa parte, en ser necios con poder, que no busquen el bien común, que no busquen el bien de la persona. Y de ahí una frase que ya todos conocemos es: si quieres conocer a alguien, dale un poco de poder. Catolins, si queremos conocernos un poco, cuidado, porque con un poco de poder podemos cambiar. Y hay algo también a reflexionar, y es que alguien con autoridad no necesita imponerla. Basta con que sugiera, porque esa autoridad será natural, y los que obedecen lo harán naturalmente. Si quieres saber cómo es una persona, como ya lo he dicho, hay que darle un poco de poder. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres mismos. Y por ello es que estamos invitados a que cada acto que se nos manda realizar o cada orden que demos, la hagamos también a la luz de nuestra propia conciencia. No es virtud obedecer a un loco, ni mucho menos es virtud dejarse guiar por un ciego, porque un ciego pues no va a poder guiar a otro ciego. Ambos van a caer al pozo. Por tanto, es que hay que pedirle siempre a Dios a través del Espíritu Santo, pues que nos mande su gracia, que nos ilumine para que cada uno de nosotros aprenda acerca más de esta virtud, la podamos ejercer en nuestras vidas y podamos también, pues no ser obsecuentes ni mucho menos desobedientes, sino por el contrario, hacer vida lo que ocurrió en aquel pasaje que nos dicen las Sagradas Escrituras cuando el niño Dios
se alejó de sus papás, se perdió y al final fue hallado y encontrado en el templo. Cuando sus papás lo estaban buscando, San José y la Virgen María, pues le preguntaron que por qué se había ido y Jesucristo mismo les dijo: ¿no sabías que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Catolín, primero está Dios por encima de todo y de todos. Y es a Él a quien debemos de rendirle cuentas, y por eso es que también debemos de tener bien en claro que nuestra conciencia debe de estar también tranquila. Pidámosle esta gracia, pues, para acoger esta virtud de ahora en adelante en nuestras vidas. Y de esta manera concluimos este segundo segmento, despidiéndolo con un fuerte aplauso. Y bien, es momento de que pasemos a nuestro último segmento, y esta sección es Orando y Confiando, que está a cargo de Juan Emanuel Contreras. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta última sección de Orando y Confiando, en la cual vamos a tener un momento de oración, de diálogo con Dios, en el cual le vamos a pedir que nos ayude a poder poner en práctica esta virtud y poner en práctica estas actitudes que nos ayudan a ser obedientes y que sin duda nos llevan a Dios. Y para ello quisiera comenzar con una frase de San Pío de Pietrelcina que dice: sin obediencia no hay virtud, sin virtud no hay bondad, sin bondad no hay amor, sin amor no hay Dios, y sin Dios no hay paraíso. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, el día de hoy tú has querido que nosotros compartiéramos acerca de esta cuestión que es muy importante y que es muy necesaria si es que queremos alcanzar el reino de los cielos. Tú mismo has permitido que con la gracia de tu Espíritu Santo, y a través de las personas que han sido instrumentos, se plasme en las Sagradas Escrituras muchos ejemplos de obediencia y desobediencia. Recordando, como lo veíamos en el tema, el padre de la fe, Abraham, que ha hecho todo lo que tú le has pedido y tú lo has bendecido. Y de él ha nacido toda la descendencia. Te damos gracias por este ejemplo de obediencia. Te damos gracias porque tú has mostrado a través de su vida lo importante que es obedecer. Pero también, Señor, con nuestros padres Adán y Eva, nos has demostrado que si nosotros desobedecemos, que si nosotros decidimos tomar las decisiones por nosotros mismos y te dejamos de lado, muy posiblemente nos vamos a perder y vamos a caer en pecado. Y el pecado lo único que va a hacer es alejarnos de ti, Señor. Gracias porque has mostrado que el pueblo de Israel en los momentos de obediencia, en los momentos de fidelidad, ha tenido prosperidad, ha tenido amor
ha tenido tu presencia, Señor. Pero también nos has enseñado que las veces en las cuales, por el dinero, por el sexo, por las cuestiones y riquezas terrenales, también pierden el piso y por tanto también pierden el cielo. Ayúdanos a aprender de nuestros errores, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, Padre, en aquellas actitudes donde queremos hacer nuestra voluntad, donde dejamos de lado las indicaciones de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros jefes. Aquellas indicaciones que son buenas para nosotros y son buenas para los demás, pero que por pereza, por indiferencia, o porque quizás la persona que me está dando la orden no es de mi agrado, no cumplimos, Señor. Danos humildad para reconocer que hay cosas que están por encima de nosotros, que hay normas que debemos de seguir. Pero también danos la prudencia y el entendimiento necesario para saber que no basta solamente con hacerlo, no basta solamente con seguir las reglas al pie de la letra, porque puede ser que así lo hagamos, pero en el fondo estemos quejándonos, en el fondo estemos renegando. Ayúdanos más bien, Señor, además de obedecer, además de hacer lo que debemos de hacer, dar algo más, algo que nazca de nuestro corazón, algo que no sea necesario que quizás nuestro padre nos lo diga, nuestra madre, algo que nos nazca, que quizás nos cueste mucho hacer, pero que nos nazca y queramos ofrecerlo hacia ti, Señor. Gracias también, Señor Jesucristo, porque tú has venido al mundo siendo Dios, mostrando obediencia al Padre, sometiéndote a la voluntad, haciéndote hombre, haciéndote una persona pues que quizás no estaba a la altura de tu condición de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú aceptaste ser verdadero hombre y verdadero Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos has enseñado que quien obedece no se equivoca y que quien está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre es capaz de estar unido a Él y de este modo es capaz de compartirlo hacia los demás. Ayúdanos a ser dóciles como tú lo has sido, Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener ese amor que tú has tenido para entregarte por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarnos con el prójimo y mostrarles el camino de la verdad. Y nosotros no podemos estar en el camino de la verdad si nos vivimos renegando, si vivimos con un corazón duro, si vivimos con un corazón que es desobediente, porque el desobedecer al Padre nos aleja de Él. Y al estar alejados de Él, no podemos llevar a los demás hacia su presencia. Gracias, Señor Jesús, porque tú has llamado a tus apóstoles y ellos en obediencia, sabiendo que tú eras Dios, o quizás con algunas dudas, pero sabiendo que tú eras alguien especial, han aceptado, han dicho que sí, han dejado su vida antigua y se han sometido a tus designios, Señor Jesús. Del mismo modo recordamos nuestro encuentro contigo, en el cual tú nos has llamado por nuestro nombre, en el cual, por obediencia a ti, hemos dejado actitudes, actividades, amistades y relaciones que no nos hacían bien y que lo único que hacían era que el pecado penetrara cada vez más en nuestra alma. Gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Y gracias porque has dejado en esta vida a los santos, esos hombres y mujeres que nos enseñan todos los días a que es posible llegar al reino de los cielos y que tienen en común esta virtud bien desarrollada, así como San Ignacio de Loyola, así como Santo Tomás de Aquino, que se vio recluido en ese castillo por obediencia a sus padres, así como las veces en que San Agustín acompañaba a Santa Mónica por someterse a esa autoridad de madre, así también como el patrono de los jóvenes, San Gabriel de la Dolorosa, que por obediencia se acercaba a nuestra Madre María para hacer lo que
su madre le pedía, o como Santa Teresa de Ávila, que tenía unos planes que iban un poco alejados a los tuyos y por obediencia se sometió. Así como muchos otros santos que han decidido poner su voluntad ante tus manos, Señor, y de esta manera tú los has conducido. Ayúdanos a que de este modo nosotros también podamos someternos a tu voluntad. Y finalmente, Señor, queremos poner en tus manos unas peticiones de unos hermanos que quizás en estos momentos difíciles se sientan mal, se sientan decaídos. Y por ello te pedimos por la salud de Lilian Palmero, Señor, para que la tomes y para que la ayudes. De Lidia Flores, por su eterno descanso, para que la ayudes también a purificar esos pecados, para que pueda alcanzar el reino de los cielos. Por el eterno descanso de Gabriela Polanco, para que la ayudes también, María, Señor, a alcanzar. Y tú también, María Santísima, intercedas por ella, por su familia, para que les des fortaleza. Por las ánimas del purgatorio y por la iglesia, para que aprendamos a ser una iglesia obediente que se somete a la voluntad del Padre y de ti, Señor Jesucristo. También a ti, María Santísima, finalmente queremos darte las gracias por ese testimonio de obediencia. Intercede por cada uno de nosotros para que seamos capaces de poder escuchar y poner en práctica lo que Jesús quiere de nosotros, y para que en nuestra humildad no nos sintamos superiores a los demás y no estemos deseosos por ordenar, sino que nos gocemos más en la gracia de poder escuchar y poder obedecer. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos a Juan Emanuel y lo despedimos con un fuerte aplauso. Queremos mandar los saludos antes de terminar el programa a Elizabeth Villegas, a Margot Hernández, a Marta Aguilar, a Irma Rodríguez, a Ana Rodríguez, a Gislanda. Marta Aguilar nos comenta: en la actualidad estamos pasando muchas adversidades precisamente por desobedecer los conceptos del Señor, que entiendo es acoger sus planes. Gracias por reflexionar con este bonito tema. Gislanda nos comenta: la obediencia siempre nos lleva a ser buenos ante los ojos de Dios. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, ya en las preguntas tanto de Instagram como de Twitter, sobre la encuesta de qué invitación hace Efesios capítulo 6 versículo 5, bueno, la mayoría puso que es la opción B, y están en lo correcto. Algunos se equivocaron y en Twitter también la mayoría acertó, así que bueno, no todos, pero se ve que pusieron atención a las temáticas. Y sobre la otra pregunta que pusimos, que es ¿te cuesta ser obediente? Bueno, algunos pusieron que sí y la mayoría puso que sí, pero que lo sigue intentando. Así que Catolins, pues no se desanimen, poco a poco esta virtud tendremos que ejercerla toda la vida hasta el día que Dios nos permita estar ante su presencia.
Y bueno, te recordamos también, Católico Informado, que estás invitado el día de mañana a participar de la transmisión que estaremos realizando desde las 5:30 desde la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen, donde transmitiremos la Hora Santa y posteriormente la Santa Eucaristía presidida por el presbítero Rafael Luna. Asimismo, bueno, te recordamos que tenemos nuestros productos con los cuales puedes seguir apoyándonos para continuar este apostolado, pero seguirte invitando y animando a que ores por todo el equipo de Catolin para que sigamos firmes en este camino de la fe. Agradecemos mucho a la productora Astrid Cabrera por esta temática, por la invitación. Y a todos los Catolins los invitamos a que dentro de 8 días nos acompañen en esto que fue Un Café con 3 de fe. La cuenta, por favor.